Dios, te ponemos este momento precioso, Señor, a ti. Como decía el Señor Jesús en alabanza, si su Santo Espíritu, Señor, no está en este lugar, de gana estamos reunidos, Señor. Por favor, te suplico que tú te manifiestes en nuestros corazones y toques, Señor, nuestras vidas. De esa manera, Señor, que sabes hacerlo tú, Señor, por esa razón estamos en este lugar. Gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Para las personas que tienen Biblias, les invito a abrir en el libro de Tito, capítulo 1, versículos 5 a 6, donde las Sagradas Escrituras dicen así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo escribe a Tito una carta personal, concluyendo, amados hermanos, de que está en una ciudad de peligro, está en una ciudad de pecado. Y muchas veces nosotros vivimos de esa manera. Decimos que adoramos a Dios, que tenemos a Dios, amados hermanos, pero nuestra vida no dice eso. Nuestra vida es totalmente distinta a lo que la palabra santa de Dios manifiesta. Entonces vamos a dar un pequeño resumen para que ustedes entiendan de qué se trataba de esta ciudad de Creta. Tito, uno de los jóvenes que acompañaban al apóstol Pablo en sus muchos viajes misioneros, vino por primera vez a Cristo siendo griego y estando en la ciudad de Antioquía. Cuando se escribió esta epístola, se encontraba en la isla de Creta, justo al sur de Grecia. Es posible que la iglesia de Creta la empezase Pablo y Tito, y después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Por lo que sabemos, Pablo fue puesto en libertad después de ese tiempo de encarcelamiento, del que ha quedado constancia en el libro de los Hechos. Puede que recuerde usted que había expresado el deseo de ir a España, y muchos eruditos creen que después de su viaje a España, él y Tito fueron a la isla de Creta. Comenzaron la iglesia allí, y como nos dice su epístola, primero dejó a Tito allí. Dice, para que pusiese en orden lo que faltase y estableciera ancianos en cada ciudad, como te mandé. Esta epístola nos ofrece, amados hermanos, una visión totalmente interesante acerca de los que estaban pasando en la iglesia primitiva. Mientras el apóstol viajaba de un sitio al otro, enviando a jóvenes como delegados apostólicos para que realizasen el trabajo por diversos lugares que iba el apóstol, entonces descubrimos que en el trasfondo de esta epístola, el carácter de esta ciudad de Creta, o en esta isla, en uno de los más extraordinarios pasajes del Nuevo Testamento, el apóstol cita uno de los escritores antiguos de una época, un poeta griego, Seglar, que describe a esta gente entre las que el joven Tito tenía que trabajar, diciendo: uno de ellos, su propio profeta, ha dicho: los cretenses de esta ciudad son siempre mentirosos, son malas bestias, son glotones, son perezosos. Y esta carta está escrita, amados hermanos, en la Biblia. Y lo vemos que también dijo un griego. Entonces ya nos podemos imaginar de qué ciudad estaba tratando el apóstol Pablo, y a este joven Tito dónde le estaba dejando para que él estableciese ancianos y pueda hacer cosas gloriosas. Es evidente que Pablo estaba escribiendo un mensaje privado a Tito, su hijo en la fe, y quiere que entienda la formidable naturaleza del problema que tiene que resolver. Se enfrenta con personas que se caracterizan por estas tres cosas, y esto lo enfatiza diciendo: este testimonio es cierto. Entonces muchas de las personas pensamos que la Biblia simplemente es algo escrito por hombres y sin la intención del Espíritu Santo. De ninguna manera.
Todo el testimonio escrito, amados hermanos, en la palabra santa de Dios es verídico. Esta gente es así. Y al examinar el mensaje de esta epístola vemos que estas 3 características de los de Creta parecen escribirse y aplicarse a varios pasajes más en todo lo que estamos viendo en Tito. Por ejemplo, Pablo dice acerca de algunos de ellos en Tito 1, 15, 16. Para los que son puros todas las cosas son puras, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan absolutamente todo. Son abominables, desobedientes y desprobados ante la buena obra de Dios. Eso tenemos en Tito 1, 15, 16. Pues ustedes ven que yo no me invento nada, todo está puesto y en las Sagradas Escrituras. Esa era la clase de la sociedad en la que vivía la iglesia cristiana. Y esa era la clase del carácter nacional con el que se enfrentaba Tito. Eran personas cuyas mentes y conciencias estaban bien corruptas, corrompidas, profesando conocer a Dios, pero realmente negándole por medio de sus hechos. Además les llamaba malas bestias, es decir, eran como animales en sus actitudes, unos para otros. Si comenzamos a leer nosotros los libros, nos vamos dando cuenta que las personas que tenían su matrimonio, los maridos pegaban a sus mujeres de igual manera. Entonces, llamados como bestias. Y si vamos nosotros de esta sociedad, ¿se vive o no se vive lo mismo? Se vive lo similar. Entonces, la palabra santa de Dios es un ejemplo realmente para cada uno de nosotros. Además, vemos en Tito 3, 9, 11, que dice: pero evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la ley, porque de nada aprovechan y son vanos. Después de una y otra amonestación, rechaza al hombre que causa división, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces vemos nosotros en nuestra sociedad de igual manera que siempre hay contiendas, amados hermanos, entre iglesias. Siempre hay contiendas. Unos que ni siquiera conocen la Biblia comienzan a discutir. Comienzan a decir, así es. Pero sería mejor investigar y sería mejor entender lo profundo de la palabra santa de Dios. Estas palabras se refieren principalmente a aquellos que al menos profesaban ser cristianos, pero que reflejaban las actitudes del mundo que les rodeaba. Ahora tenemos conocimiento por qué escribió esta carta el apóstol Pablo a Tito, para poder corregir toda esa aspereza, esa escoria que había en la iglesia de Creta. Así somos llamados, amados hermanos, los pastores, para poder corregir, para poder enseñar, para poder ministrar a las personas. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Él quería traer una conducta radical para la iglesia por medio de la sana doctrina, y para ello los cónyuges debían tener una comunión saludable, como leímos nosotros en Tito capítulo 1 versículo 5, donde decía que el marido tiene que ser de una sola mujer. Entonces es otro tema, pero amados hermanos, interviene. ¿Por qué? Porque está hablando de una pareja, esa pareja que tiene que ser, que va a enseñar a la criatura, que va a enseñar a los hijos. Primero, un requisito bíblico que podemos observar para estar en el gobierno de Dios: tenía que ser un esposo irreprensible, marido de una sola mujer, ya que podemos imaginarnos, amados hermanos, que este hombre tenía que ser elocuente en su hogar. Y esto es muy importante porque los padres somos prácticamente el espejo de nuestros hijos, y a través de la enseñanza que dejamos a nuestros hijos podremos ver un buen ministerio, podemos ver a un buen ministro, podemos ver a un buen presidente, podemos ver a un buen esposo. Entonces no es en la facultad de medicina o en las facultades de las universidades, amados hermanos, donde aprenden. Allá niegan a Dios. Donde los niños aprenden y crecen con el amor, donde crecen con ternura y donde creen en Dios, es en el hogar. Amén. Segundo, el apóstol Pablo también nos
argumenta que nuestros hijos deben ser creyentes y no rebeldes. Pero ¿qué vemos nosotros en esta sociedad, amados hermanos? Los niños, y a partir que van a la universidad, ya no son creyentes de Dios. Tienen vergüenza de decir que son cristianos. La palabra creyente traducida en griego es pistos, que significa no exactamente creyente, sino que es una persona que es fiel, digna de confianza, honrada, que estén bajo la autoridad del Padre. Y la otra palabra que no estén, dicen disolución. En el griego significa asotía. Habla de desenfreno, disipación, o que no tiene control. Tiene rebeldía, desobediencia total a sus padres. Miren, aquí entramos nosotros. Y cómo comienza a hablarnos del Espíritu Santo cada uno de nosotros. Porque si tenemos hijos, amados hermanos, es una bendición. Pero al mismo tiempo, tienes que dedicar a Dios. Y si te olvidaste de Dios, ya conocemos cómo está esta sociedad. Entonces, ¿de qué manera podrá ejercer el liderazgo un padre en la iglesia? Es obvio, amados hermanos, que si no puede liderar en su casa, ¿cómo podrá liderar en la iglesia? Las familias deberían poner mucha atención en la crianza de sus hijos. Y para ello tenemos las herramientas en la palabra santa de Dios. No en psicología. Y, ojo, no estoy en contra de eso. Sirve eso para el mundo, sirve. Pero, amados hermanos, dentro del cristianismo tenemos la palabra viva, la palabra de Dios muy clara, donde no podemos resbalarnos y tenemos que seguir adelante. Entonces, ¿de qué manera, amados hermanos, puede ejercer un padre un liderazgo si el hijo no le toma ni siquiera atención? ¿Dónde va a tomar el liderazgo ese papá? Lógicamente en ningún lado. Cuando vemos hijos sobrios, cuando vemos hijos transparentes, cuando vemos hijos honrados, será una señal de que sus padres los instruyeron bíblicamente, y ese es el desafío de toda familia cristiana. Entonces, ¿cómo comienzo yo a encaminar a mi hijo? Podemos hablar muchos temas realmente de esto. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 9, dice las Escrituras: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuánto repetimos a nuestros hijos? Amados hermanos, ni siquiera dejamos venir a la iglesia a nuestros hijos. Y es una ley de Jehová que pone aquí. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Hablas de Jehová en tu casa. Y andando por el camino, cuando andas, cuando vas de paseo, cuando estás en cualquier lugar, hablas con tus hijos. Y al acostarte, oras con tus hijos en la noche. Y cuando te levantes, oras en la mañana con ellos, porque ellos van a la escuela, van a diferentes lugares. Y la bendición del Padre, amados hermanos, tiene que ver mucho ahí. Y las atarás, dice, como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El ser llamado a ser padres es una gran responsabilidad que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Nos da una criatura, amados hermanos, para crecerle, para enseñarle con mucho amor en las Sagradas Escrituras. Cuando la criatura viene al mundo, su palabra mismo nos insta a que nosotros presentemos de corazón a Dios a nuestros hijos, y a que a través de las oraciones y presentación a nuestro Padre Celestial, el ámbito espiritual de ese niño cambia. Samuel fue uno de los presentados ante un sacerdote en el Antiguo Testamento, y podemos ver la vida que llevó. Era justo, cuando el pueblo, amados hermanos, también necesitaba, el pueblo de Israel necesitaba de un varón para poner orden totalmente a Israel. Samuel fue un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque su madre lo presentó al Señor.
no le bautizó, le presentó. En el libro de Marcos, capítulo 10, 13 al 16, dice, presentábanle a unos niños para que los tocase, mas los discípulos los reprendieron a los que los presentaban. Al ver Jesús esto se indignó y les dijo: dejad venir a los niños, venid a mí, no se los estorbéis, porque los tales es del reino de Dios. En verdad os digo que el que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces lo abrazó, puso las manos sobre ellos y uno por uno los bendijo. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Y aún mismo nosotros vemos a Jesús mismo siendo presentado por sus padres ante un sacerdote. Entonces miramos la importancia de que nuestros pequeños conozcan, amados hermanos, de Dios desde su nacimiento. Y desde su nacimiento son bendecidos, y por la gracia de Dios veremos a nuestros pequeños en buenos sitios. Pero aún así nuestros hijos necesitan ser corregidos en su vida. No es que simplemente con una presentación ya está. Ellos necesitan ser corregidos. El libro de Proverbios capítulo 13, 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos padres, amados hermanos? Entonces debemos de entender que un porcentaje alto, más o menos del 80%, que van a las universidades se apartan de Dios, como les decía. Y esto se ve en las familias todavía cristianas. Entonces tenemos un desafío como padres y siervos de Dios. Como siervos de Dios, amados hermanos, debemos entender que la Biblia dice: la necedad está ligada al muchacho. Todo muchacho, amados hermanos, es necio. Ya viene con ese estereotipo. Y es por eso que los padres tenemos que hacer algo. Los padres tenemos que enseñar a ellos. Él tiene la inclinación natural de escoger el mal camino. Perdón. Por esta causa la disolución Dios puso tutores. Los padres, amados hermanos, puso pastores, puso profetas, maestros, para que les enseñen dentro de la iglesia. Y como padre, desde luego que si conozco la palabra de Dios, voy a enseñar en mi hogar. Amén. Ojo, esto es muy claro: la responsabilidad no recae, amados hermanos, en la iglesia, recae en los padres. Entonces es un gran peligro de los padres irresponsables que no enseñan realmente a sus hijos. Además, la naturaleza caída que existe en el muchacho, el diablo busca a quien devorar. Son muchos peligros que estamos nosotros enfrentando. Y como padres tenemos que defender a ellos. Si es un cristiano maduro, pasa cosas en este mundo. ¿Cuánto más, amados hermanos, a un niño que viene a este mundo anticulturalmente cristiano, con una educación anticristiana? Es una burla para el cristiano, donde dicen que la sabiduría y la inteligencia son para los ateos y los cristianos son tontos. Además, la influencia de sus compañeros, tenemos nosotros la droga, tenemos la homosexuales, tenemos alcohol, que viven en peligro total. Y como padres, ¿qué hacemos, amados hermanos, por nuestros hijos? Absolutamente nada. No les hacemos sentar, no conversamos, no decimos nada, amados hermanos, y muchos son cristianos y tomarán en cuenta que nosotros vamos a ser llevados al tribunal de Cristo, y en ese tribunal nosotros pagaremos todo lo que estamos haciendo aquí en esta tierra. Eso lo dice 1 de Corintios. Entonces, un cristiano debería tener 3 características en su hogar. Proverbios capítulo 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí se habla de un trabajo cristiano. Así que es común que la necedad caiga en de los jóvenes, pero lo malo es que los padres no corrigen todos esos hábitos malos, no trabajan, son irresponsables, no cumplen con el deber divino. Instrucción es lo que debemos sembrar para poder recoger buenos frutos más adelante. La corrección está a temprana edad.
Cuando tú enseñas, guíalo correctamente con mucho ejemplo, porque tú eres el espejo. Cuando tú vienes a la iglesia, hazlo entender que es un lugar santo y que debe respetar en todo ámbito espiritual. Todos los días tienes oportunidad para enseñar en casa, porque estás formando el carácter realmente de tu hijo. No se trata si el padre o la madre tiene la razón, se trata de trabajar juntos con el único carácter, amados hermanos, de ver el carácter de su hijo que vaya en adelante. Todo esto tiene fruto. En esta sociedad los niños saben cómo dirigir a sus padres. Quieren hacer lo que ellos quieren, con berrinchos y todo. Y lo peor, amados hermanos, tienen esa gracia y en vez de corregir como padre, tú también te ríes con ellos. Esos son los padres de ahora. Pero cuando pasan a los 16 años te darás cuenta qué monstruo criaste. Y esto se llama abandono familiar. Ahí sí corres tú a aquellos que han estudiado en realidad para ayudar al ser humano. Pero todo está escrito en la Biblia, amados hermanos. Yo no estoy sacando nada de fuera, estoy sacando toda la Biblia para poder entender. El niño necesita aprender en casa y ser partícipe de las tareas cotidianas. Necesita formarse para enfrentar esta sociedad y para ello requiere de un instructor o una instructora llamados padres. Hay padres que se quejan con sus hijos que son vagos cuando fueron ellos mismos los que permitieron ser así. Hay hijas que pasan los 17, 18, 20 años de edad, no saben ni siquiera cocinar. Amados hermanos, hijos que no saben ni siquiera cambiar un foco a los 16 años. Es una vergüenza total. Pero si se habla de drogas, si se habla de alcohol, ellos les dan hasta las etiquetas. Es una vergüenza, amados hermanos, de hogares. Entendamos que nuestros hijos serán llevados a la cárcel. Entendamos que serán llevados al infierno. Y la responsabilidad cae realmente en nosotros como padres. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Dios puede ser burlado? De ninguna manera. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Papás, esto de criar hijos es cosa seria. Tienen que unirse y trabajar realmente en ello. Dedicarse más atención, dedicar tiempo realmente a tus hijos. Muchas veces nosotros decimos, es que falta el dinero. Con 4 manitos se lava bien la cara. ¿Qué sacas con tanto dinero cuando tu hijo está hundido en la droga? ¿Qué sacas con tanto dinero cuando tu hija está metida en prostitución? ¿Verdad? Eso vemos, pero ya cuando está el problema hecho. Y estamos equivocados. El segundo punto, amados hermanos, es el amor. El amor es primordial en el hogar, donde se cambia realmente la ira, se cambia su rebeldía, sus malos hábitos con el amor de los padres. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, de ninguna manera, tenga. Y si es posible, lárgate de aquí. Cuando criamos hijos, es muy común que salga la frustración, la amargura. Me voy a dar cuenta que la enseñanza en ellos es muy dura. Entonces necesitamos perseverancia, necesitamos confianza, sobre todo amor. Como padres debemos nosotros conseguir un ambiente agradable en casa. Ojo, esto no lo hace el pastor, esto lo hacen los padres de familia. Proverbios capítulo 12:1 dice, el que ama, la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Qué pasaría si la madre o el padre pasan solo gritando dentro del hogar? El niño se sentiría frustrado, el niño se sentiría desorientado y ahí ya tienen un grave error. Y lo que es más, amados hermanos, los padres pisotean las enseñanzas bíblicas. En 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejos, ejercítate para la piedad.
Ejercítate para el amor. Trabaja en eso, que si no tienes, trabaja, aprende. Porque lo que Dios te da en tus brazos no es algo muy sencillo. Tienes que valorar. ¿Cuántos decimos amén? Los mejores consejos de nuestros hijos, amados hermanos, ¿quién crees que los da? ¿El mundo? ¿La universidad? Los padres. Los padres son aquellos que van a dar los consejos. Procuren conocer a sus hijos. Debemos tener momentos con él, aprovechar, amados hermanos, en todo, en el comedor, en el dormitorio, aun cuando tú salgas a jugar con él, tú debes realmente aprovechar todo tiempo con ellos y darles amor. Cuando tú das amor, ellos se sienten totalmente protegidos. Si no hay amor, ellos buscan realmente la facilidad y buscan al mundo. ¿Quién les dé amor? 15 años, 16 años embarazadas por el amor que les dio el mundo. Esa es irresponsabilidad de padres. En el libro de Efesios capítulo 6, 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay padres que trabajan con mucha hipocresía. Son tan bravos que les imponen a sus hijos y creen que prohibiendo absolutamente todo piensan que así les va a obedecer. Están equivocados. Pero nuevamente llegan a los 15 años y ya están embarazadas y están en drogas. Y todo esto es porque tu mala conducta como padre. Muchos dicen, recogiendo los viejos refranes: así como era mi padre, así como era mi madre, con látigo en mano. Amados hermanos, ¿por qué no dicen así como dice Yahweh de los ejércitos? Así como dice Proverbios, así como dice las Escrituras en el libro de Tito, así como dice el apóstol Pablo, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros nos dejamos llevar por consejos, amados hermanos, de un ser que ni siquiera conoce a Cristo. Entonces, ¿cómo podremos guiar? Claro que habla de la corrección, habla, amados hermanos, que hay que darles en la nalga. Sí habla, pero sobre todo, amados hermanos, el amor. No sacas nada prohibiendo. La sabiduría y la inteligencia tienen que estar en el Padre. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Como padres, yo enseño a mi hijo qué es lo que deben leer, qué es lo que deben ver en televisión, qué es lo que tienen que vestir, amados hermanos. ¿Por qué? Porque está bajo mi autoridad, porque la autoridad me ha dado y me ha delegado Dios a mí, no le ha delegado a él. Y ahora vemos nosotros en esta sociedad que es al revés. Papá, yo quiero Nike. Papá, yo quiero Reebok. Papá, yo quiero esto, yo quiero... No vale este teléfono chimbo. Cómprame algo bueno, no vale esto. Y nosotros ni para un pan tenemos y nos sacrificamos, nos endeudamos y compramos todo eso para ellos. Y con eso estás diciendo que tú le amas a tu hijo. Y no sabes del daño que estás haciéndole. ¿Verdad? ¿Y dónde está lo que te puso a ti como cabeza? Porque lo que se ve en esta sociedad es que hay colas, no hay cabezas. Entonces llama la atención el apóstol Pablo a cada uno de nosotros como varones, a cada uno de ustedes mujeres, nos llama la atención y nos da las orejitas para que nosotros guiemos bien, correctamente a nuestros hijos. Proverbios capítulo 29, 17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando han pasado muchos años, amados hermanos, de padres que han tenido 5, 7 hijos, algunos han sido descanso, pero otros hijos, amados hermanos, han sido amargura para la madre y para el padre. Y eso tenemos que verificar en nuestra vida, qué es lo que está pasando. Hay un mandamiento que resalta la Biblia. Dice: honra a tu padre y a tu madre. La pregunta es, ¿por qué no les honran sus hijos? Si es un mandamiento. Es un mandamiento que tienen que cumplir, amados hermanos, los hijos, de honrarnos a nosotros como los padres. Pero ¿por qué razón, amados hermanos, no honran ellos? La respuesta ahora ustedes ya lo saben.
porque no enseñaron desde la niñez, como dice la palabra santa de Dios. También es muy importante en que las mujeres se sujeten a sus esposos, ya que los niños ven un prospecto de rebelión en ellas. Muchas mujeres desautorizan a lo que dice el padre y los niños todo oyen, todo ven y todo aprenden. Muchos de los problemas hay en los hijos, porque la madre es sobreprotectora, no deja que el padre corrija. Y también es otro problema grave que tenemos que aprender. En el libro de Génesis 18:19 dice las Escrituras: porque yo sé que mandará a tus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces nosotros vemos aquí en este pasaje, por eso llegó a ser una familia poderosísima, porque Abraham enseñó a sus hijos, guardaron, amados hermanos, el camino de Jehová. Abraham era un padre que tenía en su sujeción a todos sus hijos, enseñaba, se dedicaba a sus hijos. Por eso Dios cumplió todo lo que prometió a Abraham. Las promesas que están en la Biblia, hermanos, fue hecha por Dios, porque Abraham hizo como Jehová lo pidió. Algo esencial que dijo nuestro Señor Jesucristo fue: tú y tu casa será salva. Amados, es lógico. Si se cumple todo lo que dijo Dios, nuestro hogar será salvo de toda malicia. Nuestros hijos vivirán para Dios. Es por eso que como cristianos practicamos las Escrituras. No solo somos oidores, sino somos hacedores de su palabra. Y en esta mañana yo quiero, amados hermanos, felicitar la vida de Clever, la vida de Norma, que son también esos hacedores y no solamente oidores. A través de las Escrituras que ellos han ido oyendo y han ido aprendiendo, el gusto más maravilloso que me ha dado Dios es que tuve la oportunidad de casarles y ahora tengo el gusto y el honor de presentarle a su hijo ante Yahweh de los ejércitos. Entonces hoy día nos hemos reunido para esta finalidad, para orar por Samín y para poder presentar realmente al Señor. Amén. Quiero leer nuevamente el libro de Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando yo estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es por eso que nos hemos tomado el tiempo, amados hermanos, para poder predicar, tener esta palabra en nuestro corazón y saber qué hacer con la criatura. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mateo 19, 13, 15, estos le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le respondieron: pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Habiendo puesto sobre ellos las manos, así fue de ese lugar. Mateo 18, 14, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que no se pierda ninguno de estos pequeños. Y yo puedo irme, amados hermanos, por toda la Biblia leyendo versículos bíblicos para que ustedes puedan entender que la presentación es lo que Dios quiere con cada uno de sus hijos. Entonces, Dios ordenó a la familia como una institución divina desde los orígenes de la humanidad. Los hijos son la herencia del Señor. Ha encomendado al cuidado de los padres, y ahí la obligación de ellos. Tienen ante Dios y la sociedad también de velar por sus hijos. Confesamos que sobre nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, Jesucristo es el Rey y el Señor. Nos comprometemos, no solamente la familia de Clever,
sino también como iglesia, en cuanto no es posible, a instruir a estos niños en su santa voluntad. Entonces la palabra nos ofrece muchos ejemplos, y de todo esto vemos a esa madre llamada Ana, que reconoció a su hijo Samuel, que le entregó a Jehová. María trajo al templo a su hijo para dedicarlo realmente a Dios. Los padres de Samín, Clever, Dormita, reconocen su responsabilidad de enseñar, de amonestar a esta criatura en temor y obediencia de la palabra de Dios. Desde su temprana edad, así pues traemos a los hijos que Dios ha dado, los dedicamos a Él y suplicamos para ellos la bendición de Dios. El propósito de este servicio es ayudarles, como padres, a apreciar la obligación de instruir al niño en los caminos del Señor, para que cuando vengan los años que requieran responsabilidades puedan discernir y elegir el bien sobre el mal, y así aceptar a Jesucristo como su Salvador y Maestro. Yo pido, por favor, pasen los padres para este lugar con el niño. Presentáis a vuestro hijo ante Dios para dedicarlo solemnemente al servicio de Dios. Sí. Prometen además guiarle en todo el conocimiento del camino del Señor diariamente. Sí, prometemos. Sí. Solo la mamá y el papá. También. Y vosotros mismos lo han afirmado con sus mismas palabras. Les aconsejo que se dediquen a su sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Cayó el diente. Samín Paucar, Guanocunga, te dedicamos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te fortalezca todos los días de tu vida. Padre bendito, te ruego por el bienestar futuro de esta criatura, Samín. Líbralo de todas las corrientes del pecado, que a medida que crezca, lo dedico a tu honra y servicio, en el nombre del Padre, del Hijo y con la gracia del Espíritu Santo. El pueblo dice: Amén. Amén. Amados hermanos, les presento a su nuevo hermano Samín. ¿Pueden darle un fuerte aplauso?